Bienvenidos a nuestra serie, La misión de Dios, mi misión. Y hoy tenemos la lección que se titula Motivación y preparación para la misión. Y nuestro texto a memorizar y en el cual vamos a basar nuestro análisis se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24 y verso 44. Y dice así: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice que Pablo escribió a los filipenses lo siguiente: Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado, y esto me alegra y me seguirá alegrando. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su misión aquí en la tierra, en sus 3 años y medio de ministerio, les habló muchas cosas a los discípulos, y entre ellas les decía que era necesario que el Hijo del Hombre fuese crucificado, fuese escarnecido y avergonzado por hombres malvados y crucificado en la cruz, y que moriría y al tercer día resucitaría. Pero los discípulos estaban empecinados y su mente estaba oscurecida todavía. El Señor no había abierto sus ojos, así que no entendían de ninguna manera cómo era esto, que el Cristo que estaba predicando la liberación del hombre iba a ser muerto. Entonces, ¿qué sería del reino que él estaba predicando? ¿Cuándo sería establecido? ¿Y de qué manera? Pero recordemos que aunque muchas personas predican el Evangelio para debates, para rivalidad, por envidia o por alguna razón u otra, Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio para la honra y para su gloria, no por intereses humanos, porque en última instancia el que convence a los hombres de pecado es el Espíritu Santo. No nosotros, por meramente predicar el Evangelio, vamos a convencerte a ti, amigo que me escucha, de que Dios es amor y que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y salvarte de la muerte eterna. Es mediante el poder del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que penetra en los corazones de los hombres, no solamente para convencerlos de pecado, de que necesitan arrepentirse, sino transformar sus vidas de vidas pecaminosas en vidas santas conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las motivaciones que necesitamos para predicar este sagrado evangelio y salvar a los hombres que pudiesen perecer si no escuchan esta santa palabra? ¿Qué nos motiva a hablar de las virtudes de Cristo? ¿Qué nos motiva a hablar de este evangelio que salva al hombre de la muerte eterna? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Podemos preguntarnos cómo nosotros podemos compartir la buena noticia de predicar este evangelio de Dios a nuestros parientes, amigos y personas que no conocemos aún, o que quizás nunca llegaremos a conocer. Bueno, el mismo libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso del 1 al 12, nos dice cómo las mujeres que fueron a llevar las especies y a ungir el cuerpo del Señor, compartieron la buena noticia de que Cristo había resucitado. Dice que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, porque estaban esperando que pasara el sábado para ungir el cuerpo del Señor en el día domingo. Pero, ¿cuál no fue su sorpresa cuando llegaron allí al sepulcro? El sepulcro estaba vacío. Y entonces, turbadas, no sabían qué hacer y vieron a 2 hombres que estaban allí en forma de hombre, valga la redundancia, porque eran ángeles con ropas brillantes. Entonces los ángeles les preguntaron a ellas
que por qué buscaban entre los muertos al que estaba vivo, al que había resucitado. Y los ángeles le explicaron a las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor, que se recordaran que Cristo, cuando estaba vivo, les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera y fuese crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Aquella noticia era muy buena para creerla. Las mujeres comenzaron a ponerse nerviosas y sus corazones querían salirse de sus pechos. Así que, sin saber qué hacer, se voltearon y comenzaron a correr a darle la buena noticia, no solamente a los discípulos, sino también a sus familiares y a todas las personas que encontraron en el camino de que Cristo había resucitado. Cuando llegaron donde estaban los discípulos que se encontraban en el aposento alto, le dijeron la buena noticia: habían encontrado el sepulcro del Señor vacío, y dos hombres que estaban allí les dijeron que Cristo había resucitado. Aquello llenó de alboroto a los discípulos, y Pedro, como todos nosotros, quería ver por sus propios ojos qué había pasado, así que corrió desesperadamente hacia el sepulcro donde habían enterrado el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando llegó allí, efectivamente, vio que el sepulcro estaba vacío y que la ropa estaba doblada. Y entonces Pedro se maravilló de lo que estaba mirando, que el Señor no estaba allí en el sepulcro. Y tal vez podemos pensar que él imaginó, pero ¿cómo es posible? ¿Será cierto lo que dijo, que iba a resucitar al tercer día? Y también salió de allí corriendo de nuevo a dar la noticia a los discípulos de que efectivamente el cuerpo del Señor no se encontraba allí. Las mujeres tuvieron una experiencia personal con Dios al encontrarse con los ángeles y experimentar de viva voz que Cristo había resucitado. Y corrieron, salieron del sepulcro y compartieron las buenas nuevas con sus parientes, sus amigos y a todo el que se encontraron en el camino, pero en especial con los discípulos, de que Cristo había resucitado. Y para ti, amigo, que no sabes tal vez que Cristo resucitó al tercer día, te lo decimos ahora. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día y venció la muerte para que tus pecados sean perdonados y puedas ser librado de la muerte eterna. Esta experiencia personal que tuvieron las mujeres con Cristo es la que necesitamos tú y yo. Los discípulos estaban todavía dudosos, algunos de ellos no lo creían, como Tomás, y otros estaban a medias. Pero ya veremos qué pasó después que las mujeres compartieron las buenas nuevas de que Cristo había resucitado de entre los muertos, que ya no estaba muerto, que ya no había por qué preocuparse, de que el Señor necesitaba ser embalsamado para que su cuerpo no se corrompiera rápidamente, sino que estaba vivo, y esa era la buena noticia, el Evangelio, de que Cristo resucitó al tercer día para salvación de los hombres y de la humanidad. Mientras los discípulos estaban turbados por todas las cosas que habían dicho las mujeres, y esto es lo que nos dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 36 al 49. Escuchemos esta narración. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Maravilloso encuentro del Señor Jesucristo con los discípulos, que estaban todavía atormentados, sin saber qué hacer, con las buenas nuevas que le habían dado las mujeres de que Cristo había resucitado. Estaban allí en el aposento alto, esperando lo peor o quizá lo mejor. Era muy difícil creer que Cristo había resucitado, hasta que Dios mismo no le hubiese abierto el entendimiento, pues ellos eran torpes para creer. Al igual que nosotros también, que estamos predicando las buenas nuevas del Evangelio, y le decimos a la gente todos los días que Cristo viene, y la gente no lo cree. Es muy difícil de creer, pero no imposible, porque tus ojos, amigo que me escucha, si creen la palabra de Dios, serán abiertos por el poder del Espíritu Santo para que entienda las Escrituras. Las Escrituras son el testimonio de la palabra de Dios, y sin ella es imposible entender lo que Dios predijo que pasaría y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Dice que debemos de investigar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Muchas veces es difícil creer en las Escrituras, pero cuando ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, el Espíritu Santo hace el resto. Así que no te preocupes, porque Dios te abrirá el entendimiento para que puedas entender lo más difícil que hombres inteligentísimos no han podido entender, que Dios es verdad y gloria, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Esta experiencia personal con Cristo te ayudará mucho. Lee las Escrituras para que puedas entender este maravilloso mensaje, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Sería bueno mencionar que mientras los discípulos esperaban por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesús pasó con ellos cerca de 40 días después de haber resucitado, dándoles instrucciones y enseñándole la palabra. Y después los llevó a Betania, dice Lucas, y ascendió a los cielos. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 que los discípulos estaban unidos, unánimes, en oración y ayuno, esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual Cristo le había prometido antes de ascender a los cielos. Les indicó que no salieran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no fuese enviado por el Padre. Así que mientras los discípulos esperaban por el Espíritu Santo, logísticamente se prepararon, ayunaron, todos estaban unidos en oración, y allí en el aposento alto aquella multitud fue sorprendida de repente con la promesa del Espíritu Santo. Aunque ellos lo estaban esperando, fueron sorprendidos en el sentido de que sintieron una sensación extraña y un impulso de poder predicar el Evangelio. Y comenzaron a predicar el Evangelio a su alrededor, primeramente en Jerusalén, donde el Señor le había indicado que comenzaran la predicación del Evangelio. Jesús había dado una misión clara a los discípulos. Debían de ser testigos ante el mundo y ante la gente que eran conocidos por ellos. Así que mientras esperaban para la misión, se prepararon, ayunando y orando. Así que mientras nosotros esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la misión de Dios, debemos unirnos mutuamente. Surge una gran pregunta. Mientras tú y yo esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos de hacer? Hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Estaban unánimes en el aposento alto, allí estaban orando, ayunando y alabando el nombre del Señor. Y entonces, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo,
comenzaron la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y a todo ser humano. Tú y yo somos parte de esta gran misión, la misión de Dios, que es también nuestra misión. Registra el libro de Hechos en el capítulo 2 que mientras los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, Pedro lideró aquel gran movimiento. Y cuando comenzó aquellas predicaciones, los apóstoles le dijeron a la gente que ellos habían crucificado a Cristo. Y entonces ellos, llenos de preocupación, parte de los que habían crucificado al Señor, preguntaron que qué podían hacer. Así que los discípulos les dijeron que se arrepintieran para que sus pecados fuesen perdonados en aquel al cual ellos habían crucificado. Y así en aquel día fueron añadidos más de 3,000 personas. Así que los discípulos, juntamente con todos aquellos que también habían conocido al Señor, estuvieron en armonía y comenzaron esta gran predicación, de tal forma que más gente fue añadida al conocimiento del Evangelio. Ahora tú también puedes ser añadido al discipulado de Cristo. Los discípulos discipularon a aquellas personas que habían conocido y aceptado al Señor Jesús, enseñándoles cómo debían de guardar todas las cosas que Cristo le había mandado a ellos que guardaran. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que aun aquellos que participaron en la muerte de Cristo y se arrepintieron, recibieron el perdón. Así que no hay excusa para, amigo, tú que me estás escuchando, digas que no vas a recibir el perdón si en verdad lo deseas. Dios es capaz de perdonarte y la sangre de Cristo limpiar tus pecados. La motivación de los discípulos fue precisamente que recibieron el Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio. A veces como seres humanos podemos estar desanimados. Debemos de pedir a Dios sabiduría. Debemos de pedir a Dios fortaleza de lo alto para predicar este Evangelio. Nadie en esta dimensión de pecado está libre de los desánimos, de los malos momentos. Pero Dios es maravilloso porque Él nos fortalece y nos da fuerza y sanidad para seguir adelante con esta gran misión. La misión de Dios, que es también nuestra misión. La misión de la iglesia primitiva era precisamente, aparte de añadir a aquellos que iban a formar parte de la iglesia primitiva, era de instruirlos y de enseñarle el Evangelio tal y como Cristo lo había predicado. Así también hoy en día nosotros enseñamos a aquellos que aceptan la palabra de Dios a seguir al Señor con fe y decisión. Los desánimos son parte de la vida humana, pero recordemos que Cristo es el capitán que nunca se ha desanimado por las dificultades de esta gran batalla, y Él nos da la fuerza y la entereza para seguir adelante. No hay tiempo que perder, es tiempo para estar en esta misión, animados y convencidos de que muy pronto nuestro Señor vendrá en gloria. Debemos de agradecer a Dios porque esta misión empezó hace miles de años y que esta misión se está llevando a cabo aún. Agradecidos a Dios por esta experiencia personal con Él, de haberle conocido y de darnos esta maravillosa palabra para nuestros amigos, nuestros parientes y allende el mar. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, no hay tiempo para el yo, para predicar a Cristo con egoísmo o con otras motivaciones, como dice el apóstol San Pablo. Si bien es cierto que algunos lo hacen para debate o para su propio beneficio, Dios tomará carta en el asunto, de eso pueden ustedes estar seguros, porque este Evangelio no es nuestro, y aquellos que lo predican para contienda y para debate tendrán su recompensa. De todas maneras, Dios nos llama a todos para que formemos parte de esta gran comisión de predicar este sagrado Evangelio a toda criatura, a todo país, a todo ser humano. Y gloria a Dios porque las iglesias están predicando este sagrado Evangelio en todas partes del mundo, sin importar raza, religión o país. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la predicación del Evangelio? ¿O cuál será tu experiencia en el futuro?
te invitamos para que te una a nosotros en esta gran comisión. Si no forma parte de este proyecto, te invitamos para que te inscribas a nuestro canal y reciba las bendiciones del Evangelio. Hasta la próxima.